Muy buenas liantes, hoy os traigo un vídeo súper interesante sobre una de las caretas de soldadura más evolucionadas del mercado. En la propia caja ya nos dicen que podemos utilizar diversos complementos con la propia careta. Esta que tengo aquí arriba no es la que vengo a mostraros, este es el modelo anterior. Pero como sabéis, a mí siempre me gusta hacer valoraciones cuando le he dado un uso intensivo a las cosas. Y esta se lo he dado. Esta es su evolución y la vamos a mostrar ya. Estéticamente ya os digo que parecen muy similares o que son iguales, pero no lo son. Tampoco voy a realizar una comparación entre una u otra porque este vídeo no va de eso. No va de esta careta ha evolucionado a esta y tiene este tipo de diferencias. ¿Y por qué? Porque evidentemente siempre una careta que lleva más adelantos que la anterior va a ser mejor. ¿Qué quiere decir? ¿Que nuestra anterior careta no fuera buena? No, la careta de C4 que yo tengo es una auténtica maravilla y esta que vamos a mostrar es maravilla y media porque tiene unos avances súper buenos que vamos a ir viendo poquito a poco y que voy a ir hablando en el vídeo en off para no cometer algún fallo de decimales o lo típico que no sabes decir bien, simplemente el nombre ya es complicado y prefiero que lo sobreescribamos en el propio vídeo y así vamos a tener todos los detalles de la careta al más mínimo detalle. Y abrimos el telón para ver a grosso modo las características principales de nuestra nueva careta, o bien dicho, de su filtro. También voy a intentar meter la cámara detrás del filtro de soldadura de la cámara para que podáis apreciar en primera persona lo bien que se ve a través de ella y si puedo hacer alguna prueba de soldadura para que veáis lo bien que se ve con este tipo de careta a la hora de soldar. Y esto es como poner un poquito de viruta metálica en los labios de los soldadores. ¡Qué bien se ve! Como siempre me gusta enfocaros el tipo de producto que tenemos, un producto de gama altísima, de gama profesional y que sobre todo a mí lo que me gusta es que tiene un precio bastante asequible para tenerlo en talleres más humildes o en talleres normales y que todos podamos disfrutar de este tipo de producto de alto standing, de alta calidad en nuestro taller, en talleres pequeños o incluso para ser nuestra primera careta de soldadura. Imaginaos tener esto y ver con la claridad de una careta profesional y no tener que estar pegándonos con las luces, apaga una luz, ahora tal, y que luego no somos capaces de soldar, no porque nuestro equipo no sea bueno, sino porque realmente no estamos viendo lo que hacemos. Y la gran diferencia de calidad de esta careta es su filtro electrónico, que yo como buen extremeño no soy capaz de pronunciar si no lo leo. Y además de su gran filtro de las pedazos de dimensiones tiene todas estas características. Parad el vídeo y leerlo con tranquilidad. Y ya para terminar, y antes de meternos en el vídeo en profundidad, voy a deciros las sensaciones que he tenido cuando me he puesto esta careta. Lo primero, comodidad. Te la pones y parece que no tienes nada puesto. Pesará alrededor de unos 500 gramos, ya os he dicho que os voy a poner exactamente el peso, y que luego una vez que la tienes que subir y bajar, se hace de una manera cómoda, de una manera como que automática. Ya no necesitas estar apretando en exceso, que parece que te corta la circulación de la sangre. Nada, esto con un pequeño apretón lo configuras para arriba, para abajo y a soldar. Otro aspecto que me gusta, el que se puede regular la sensibilidad de una manera sencilla y que además podemos guardar en su memoria los parámetros que tengamos para cada tipo de soldadura. Yo, por ejemplo, que sueldo a electrodo, a MIG y a TIG, es necesario que estos parámetros se cambien para estar cómodo en cada tipo de soldadura. Y esto lo podemos hacer igual, sencillísimo, casi que automático todo. Y si no queremos perder mucho tiempo, lo dejamos en automático, que ya más o menos nos va a dejar una regulación estándar y que nos va a valer para casi todo tipo de soldadura. También han incluido una cosita que a mí en la otra careta me faltaba, que era el botoncito que le das aquí en este lado. Yo no lo puedo hacer con mi manita, pero bueno, para poder esmirelar, para poder despastar con la moladora. Y es muy cómodo, la verdad. Le das y ya nos salta el sensor y nos oscurece todo lo que oscurece cuando estamos soldando y vamos a poder rebajar esas pequeñas soldaduras que no nos gustan de una manera sencilla y cómoda. Yo, por ejemplo, si es para hacer un desbaste muy grande, prefiero quitarme la careta de soldar, ponerme la de seguridad o las gafas de seguridad, un buen filtro de aire y a trabajar. Otro detallazo, el True Color, que parece que estás viendo sin careta. Estás ahí puesto a soldar y te la pones y bueno, sí, se nota que es como si tuvieses puesto unas pequeñas gafas de sol, pero estás viendo casi todo. El color de la pantalla ha cambiado un poco respecto a la otra. 5 sensores, un gran filtro para cargar esa pequeña batería para que sea automática
Sí, la verdad es que no os puedo decir mucho más. Estamos hablando de un tope de gama. Una careta que no vas a necesitar nada más. No vas a tener que tener colgadas en el taller 10, salvo que quieras enseñar a alguien y le tengas que dejar una. Con esto, para todo. Una careta y nos olvidamos de trabajar de una forma incómoda, de cambiarnos, de tal, de pascual, nada. A currar, que es a lo que necesitamos, que esto sea nuestro complemento perfecto para pum, trabajar y fuera. ¡Tachán, tachán! Colores, que es algo que siempre me preguntáis. La DC4, color negro. Si la queréis tunear, podéis hacerlo vosotros, pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque esto viene pensado y diseñado para trabajar con soldadura. Todo lo que le añadamos puede ser motivo de que se prenda, de que tenga fuego. Paso. Yo la dejo la careta tal y como viene, que para eso hay unos ingenieros que han trabajado en ella para que sea 100% segura. Así que un color neutro, sin gastar más dinerito en dibujitos ni en nada, nada. Lisa, una careta para trabajar con ella. Y termino, que os estoy dando mucho la chapa antes de entrar en detalle. Los complementos que tiene, tanto las protecciones, el propio filtro, la parte trasera que también tiene un protector, todo eso lo podremos cambiar, el arnés, todo se puede cambiar, no tenemos que hacer la inversión entera. No es lo mismo gastarse 20 euros en un arnés que se me ha estropeado porque me pasa de oferta o porque ha venido mal o por lo que sea, que comprarme una careta nueva. Eso es inviable a día de hoy ya. Yo ya creo que los que me seguís, el tiempo que estamos, cositas baratas tienes que gastar 3 veces, ya no 2. Porque te compras esa, te compras la de intermedio y al final te terminas comprando la buena. Nos metemos en algo así y nos olvidamos. Es un gasto y la tenemos, bueno, esta tiene creo que 2 años, ¿vale? Una careta que está en perfectísimas condiciones y que voy a seguir utilizando. Es una careta que a mí me encanta, la verdad. Así que nada, vamos a ver en detalle lo que trae esta careta. Y me acabo de dar cuenta que no paro de hablar, madre mía, lo que casco. Pero es que cuando tienes un producto de estas características es muy fácil transmitir lo que sientes. Y será siempre mejor que nos sobre información a que no nos falte. Para empezar, el envoltorio perfecto para una careta, viene perfectamente protegida y ya desde el principio vemos los sensores, el botón de cambio de modo e internamente ya apreciamos todos los ajustes que podemos realizar. La sensibilidad, el modo oscuro, el delay, etcétera. Esto con unos minutitos enredando ya podréis ajustarlo a vuestras características y necesidades. Acordaros siempre que cada modo de soldadura tendrá unos parámetros diferentes. Y si no tienes muy claro cuál utilizar, dejas pulsado los botones y nos vamos directamente al automático. Más sencillo imposible. Y como cuando nos la venden dice que tiene repuesto, vamos a ver si se puede realizar estos cambios de una manera fácil. Ya sabéis que yo solo puedo manipular con una mano y he sido capaz de montarla y desmontarla en, no sin exageraros, 3 o 4 minutos, nada más. Vamos a pensar también que este filtro que estoy desmontando ahora mismo, o bien dicho, este protector, es lo que más se daña y que nos va a proteger ese pedazo de filtro y nos va a durar toda la vida. Qué bueno este pedazo de sistema de montaje y desmontaje. Y ahora la creme de la creme, lo que todos estábamos esperando, ver cómo se suelda a tiempo real con la careta. Fijaros cómo se aprecia el baño de fusión incluso detrás de una cámara, que ya sabéis que los enfoques suelen ser muy complicados y fijaros, una auténtica maravilla. La soldadura, bueno, no me ha quedado mal, pero ese último momentito me ha quedado esa grieta. Poro, volcán, agujero. Pero eso en este momento es lo de menos. Y por lo tanto esta careta tiene Ni aprobado. Y ya no queda más que despedirme y si no estás suscrito al canal me ayuda muchísimo si lo haces. Nos vemos en el siguiente Liantes.